Bueno, hoy vamos a ver la función de validación de los datos de una planilla. Esta validación nos permite controlar los datos que se ingresan en una planilla y no permitir ingresar datos que no correspondan, ya sea de una lista de datos o ya sea validaciones porque no se pueden ingresar valores, por ejemplo, negativos o valores que estén en un cierto rango de datos. Y lo que quiero es que no me dé un error de Excel cuando ingresa, sino también yo poder mandar mensajes a los usuarios que sean representativos y que le digan cómo tiene que ingresar esos datos. Pero vayamos a un ejemplo para que ustedes puedan entender cómo se validan los datos. Bien, en este ejemplo, nosotros vamos a validar los datos de un stock donde tenemos el ID del producto y que acá en un comentario podemos ver que dice que los códigos de los productos son valores enteros positivos. Después vamos a ver que tenemos, bueno, el dato de la descripción del producto, la fecha de entrada que nos dice que las altas deben ser que mayores a la fecha actual. Después tenemos un proveedor, un rubro, un precio de unidad y una existencia. Pero a su vez acá abajo vemos que tenemos otra hoja que se llama listas. En las listas vemos que tenemos las listas de los proveedores y de los rubros, ¿sí? Yo la voy a agrandar para que ustedes lo puedan ver bien. Quiere decir que en esta hoja de listas siempre vamos a tener la lista de todos nuestros proveedores y nuestros rubros que trabajamos en nuestro negocio. Por ende, cada vez que yo ingrese en esta hoja de stock un producto, no tener que escribir todos los datos del proveedor, sino que tome de la lista de los proveedores que yo ya voy cargando en mi lista. Y lo mismo vamos a hacer con rubro. Entonces, comencemos con el primero. Dice, los códigos deben ser números positivos, enteros positivos. ¿En qué opción está esto de validar los datos y que no podamos ingresar valores que no sean negativos, por ejemplo? Entonces, vamos al menú datos y dentro de datos hay una opción que se llama validación de datos. Hacemos clic ahí y ahí viene esta pantallita que nos permite configurar qué es los valores que yo quiero ingresar aquí. Dice, ¿cualquier valor? No, yo quiero un número entero. Al ponerle número entero se me habilita datos entre mínimo y máximo. Bueno, yo no quiero un valores entre un mínimo y un máximo. Quiero que sean mayores o iguales que un valor cero, por ejemplo. Mayores o iguales que cero. O no, o perdón, lo que vamos a hacer es que sea mayor que cero, porque cero no es un código de producto válido. Entonces, mayor que cero, ¿sí? Y después tenemos mensaje de entrada, que sería algo que le indica cómo lo tiene que ingresar, o un mensaje de error de qué pasa si ingresa algo que está mal. En este caso, puedo decirle que lo tiene que detener o puedo decirle que es una advertencia y dejarlo pasar. En este caso, como es algo exigente, lo tenemos que poner que sea mayor que cero. En el título sería el título de las ventanas, como acá en esta ventanita aparece validación de datos. Yo ahí podría poner, por ejemplo, error en el ingreso de datos. Y en el mensaje de error es la explicación de cómo quiero que lo ingrese. Y ahí ponemos, los códigos deben ser enteros positivos. ¿Sí? Y aceptamos. Y ya está hecha la validación para este dato. Si yo sin querer pongo -2, me aparece error, los códigos deben ser enteros positivos, reintenta,
vengo acá, le pongo 1, aprieto Enter y ya me dejó. Otra cosa que hay que tener en claro, que esta validación está hecha en esta celda, pero no en esta. Fíjense que si yo acá pongo -2, no me aparece nada y me lo permite. ¿Por qué? Porque yo primero tengo que seleccionar, ¿sí?, un rango bastante grande de celdas donde yo digo que voy a ingresar los datos para aplicar esa validación. Esto es los datos nuevos que se van a ingresar. Si ya la planilla tenía datos cargados, tampoco lo va a verificar. Es solamente una condición de entrada en celdas vacías para que cuando se ingrese un dato cumpla con esa función. Entonces, primero seleccionamos una gran cantidad de celdas, ¿sí? Y sobre esas celdas vamos a hacer la validación. Dice, ya contiene una validación. ¿Desea extender esta validación a estas celdas? Sí. Ponemos aceptar. Y ahora sí, en la segunda ponemos -2 y también me aparece el mensaje de error. ¿Sí? Bien. En el producto, bueno, acá es la descripción, así que bueno, yo le voy a poner producto 1. Y ahora vamos a la fecha de entrada. Dice, la fecha de entrada debe ser superior a la fecha actual. Quiere decir que de algún modo en esta tabla, en esta planilla, yo tengo que tener la fecha actual. Eso lo podríamos poner, por ejemplo, acá, utilizando la función hoy, que me permite tomar la fecha del sistema, como en este caso es 27 del 3 del 2020. Entonces yo le voy a decir que todo lo que ingrese en esta celda sea mayor o igual a la fecha que está acá. Otra vez vamos a validación, configuración, cualquier valor no, debe ser una fecha y esa fecha debe estar o ser mayor o igual que ¿qué fecha? Y la que tiene esta celda que me da la función de la fecha de hoy. Entonces nunca me va a permitir ingresar un producto que sea de entrada mucho más atrás que la fecha que estoy en este momento. Y como esta se va a actualizar cada vez que abra la planilla, no me lo va a permitir. Acepto. Perdón, no pusimos ningún mensaje de error, ¿sí? Esto sigue siendo lo mismo. Error en el ingreso. Y acá las fechas de entrada deben ser mayores o iguales a la fecha actual. Aceptar. Verifico en el primer caso y si yo pongo 20 del 3 del 2020, y lo vuelvo a reintentar, ¿sí? Entonces, si yo pongo 27 del 03 del 2020, me deja y no tengo problema. Ahora, la otra forma de esto después, para arrastrarlo a las demás, una vez que lo veo, yo lo arrastro hasta todas las demás que quiero y vuelvo a hacer el mismo procedimiento. Voy a la validación, me dice, hay una validación que está, la quiero extender, sí, le pongo aceptar y ahora me quedan todas validadas. Ahora de los proveedores. Los proveedores dijimos que los teníamos en la lista, ¿sí? En la hoja de listas. Y acá tenemos los proveedores posibles que tienen que ingresarse. O sea, estos son con los proveedores que yo trabajo. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Volvemos a la hoja, vamos a la primera celda, vamos a validación de datos, configuración, le digo cualquier valor no, los quiero tomar de una lista, ¿sí? De una lista de valores.
Acá dice omitir blancos, quiere decir que no le permita los blancos en la lista de origen y que lo tome como unas celdas desplegables, o sea, como un menú desplegable donde tome los valores. ¿Y dónde está el origen? O sea, ¿dónde está esa lista? Y bueno, yo hago clic acá y después voy y hago clic en la otra hoja. Fíjense que automáticamente me pone el nombre de la hoja con la cual tengo la lista, que se llama listas, ¿sí? Y de ahí selecciono todos los datos de los proveedores, sin el título, ¿sí? Sino los datos que tiene que mostrar. Y pongo aceptar. Cuando vengo acá, fíjense que automáticamente me puso como una flechita. ¿Para qué? Para generar la lista desplegable y fíjense que me muestra todos los que tengo, ¿sí? Alimento, nobleza, mayoristas de este. Supónganse que elijo, qué sé yo, mayorista que sur, ¿sí? Lo mismo hago con el rubro. El rubro voy a validación de datos, elijo de una lista dónde está el origen en la lista y me fijo todos los valores que tengo, a ver, vamos a correr esto, dentro de la lista, ¿sí? Y acepto. Fíjense que yo ahí voy a poder poner los rubros de la lista. Y así seguimos. El precio de las unidades. ¿Cómo se hace? Bueno, el precio también tiene que ser un valor real mayor que 0. Entonces, vuelvo acá. Configuración. ¿Cualquier valor? No. Es un decimal. ¿Que esté entre cierto y cierto valor? No. Debe ser mayor o igual a 0. Supónganse porque no tengo el valor. Siempre poniendo un mensaje de error, ¿sí? Y acepto. Fíjense que si acá pongo un valor -2, también me da, perdón, a ver, si pongo decimal, validación, menor o igual que puse, perdón, mayor o igual que 0, acepto, si pongo -2, ahí me da un error. Fíjense que acá como no definí yo el mensaje de error, me lo pone Excel. Dice, este valor no coincide con las restricciones de validación de datos definidas para esta celda. Reintenta, también es claro, ¿sí? Ponemos 2, pero no me dice cuánto tiene que ser el valor. Y lo mismo podemos hacer con las unidades en existencia. Y decir que está entre, no puede superar, por ejemplo, deben ser mayores que 0, pero no pueden superar las 1000 unidades, supónganse. Entonces voy a cualquier valor no, debe ser un entero, entre 0 y 1000 unidades. Ahí pongo aceptar y fíjense, si yo pongo 2000, me da un error. Bien, también podría dejarlo como una advertencia y dejarlo pasar. Entonces, en vez de ser un mensaje de error, lo pongo como una advertencia. Valor error, error. Supónganse, fijarse en el valor de la existencia posible error. Si pongo aceptar y entro acá 2000, dice, fíjese que el valor en la existencia tiene un posible error. ¿Desea continuar? Sí o no. Cancela. Pónganle que sí. Lo deja pasar porque es una advertencia. Bien, espero que haya sido claro y esto les va a servir para poder hacer los del trabajo práctico 1. Gracias.